día y feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Seguro? Bueno. Sí, así está bien. Gracias, Ben. Debemos estar siempre agradecidos y en victoria. Y cuando no estemos en victoria, también está agradecido. A veces nos sentimos como el himno que estuvimos cantando, que dice que días hay, yo sé, cuando desanimado parece que todo acabó. ¿Sí? A veces nos sentimos un poco desanimados, parece que todo se acabó. Pero quiero que me acompañen en la lectura bíblica que tuvimos. ¿Cuál es la lectura bíblica que tuvimos que leímos ahorita? ¿Ah? ¿Dónde está? Romanos 13. Versículo 11. Ok, vamos a leer este texto bíblico y quiero que mientras vayamos hablando no habla mucho, porque solamente quedan 20 minutos, entonces en esos 20 minutos te vas recordando esa cita bíblica, Romanos 13:11. A ver, ¿qué dice Romanos 13:11? ¿Quién lo tiene allá a nivel público que quede tratando de nivel? Ok, vamos a hablar. Sí. Romanos 13, capítulo 11. Sí. Y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Gracias, hermano. ¿Conocemos nosotros el tiempo? ¿Conocemos el tiempo que estamos viviendo ahora? ¿Lo conocemos? ¿Seguro que sí? ¿Cómo es el tiempo que estamos viviendo ahora? ¿Malo? ¿Por qué decimos que es malo? ¿Por qué decimos que el tiempo que estamos viviendo ahora es malo? Porque tenemos de antemano otros tiempos que la Biblia ya registró para nosotros comparar nuestro tiempo con aquel tiempo. ¿Cómo era el tiempo de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo era la gente? Muy perverso. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Llegaron unos ángeles a la casa de Lot. ¿Y qué hizo el público que vio a esos ángeles? Querían sacarlo de la casa. ¿Para qué? Para estar con ellos, para conocerlo. Hola, ¿cómo está él? ¿Qué bueno que viniste aquí a Sodoma? ¿Es para eso? ¿Qué significa la palabra conocer? Tener relación íntima, sexual con la persona. Eso es conocer. Entonces ellos querían que sacaran esos ángeles de allí. Bueno, eran hombres, ¿no? Lo veían como hombres. Pero me imagino que eran unos hombres elegantes, bien hermosos. Y entonces querían aprovechar de esos hombres rapidito. Y dice la Biblia que había una multitud que no solamente era de hombres, sino también había jovencitos detrás de ellos. Vaya comparándolo más o menos con lo que está aconteciendo ahora. No sé cuántos de ustedes se va a Punda, por ejemplo, después de las 11 de la noche en adelante. Después de las 11 de la noche hasta las 3, las 4 de la mañana. Para que usted vea, eso es sencillo. Se va así y da la vuelta por el parque y se regresa. No, solamente. Para que usted tenga una libretica o un cuadernito para que apunte cuántos homosexuales hay a esa hora. ¿Ves? Cuando están en el parque, allí, a veces están ahí abrazaditos, allá frente a la plaza, ahí, conversando, besándose, ahí. ¿Cuántos hombres andan con el seno y un poquito de para acá atrás y ahí veo en la calle que parecen una muchachita de verdad? Pero no son mujeres. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Vamos a hablar del tiempo, ¿no? Tenemos que comparar nuestro tiempo con aquel tiempo. ¿Qué pasó en aquel tiempo y qué está pasando en nuestro tiempo? Cuando el tiempo de Noé, ¿qué pasó en el tiempo de Noé? Dice la palabra de Dios que los hombres se estaban casándose y dándose casamiento, comiendo y bebiendo. Hace mucho en Brasil se hizo una manifestación de más de 5.000 homosexuales, hombres, protestando para que se les diera a ellos la libertad
de hacer sus cosas libremente. Y tuvimos el privilegio aquí en Curazao, la semana pasada, que se celebró la primera boda de hombres. ¿Cuántos sabían? ¿No sabía usted? Aquí en Curazao, aquí en Curazao. La primera boda estuvo celebrando y pasaron por ahí por Pumba, pam, 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 pam. La primera boda de hombre. La primera boda de hombre. Por eso no sale del periodo. Hay un convenio que aquí no se tienen que casar, o sea, no hacen el registro, pero no se van a Aruba o a nadie, se casan allá y vienen después a celebrar la boda aquí. Y después aquí, o sea, eso simplemente es una pantalla, ¿sí, hermano? Mi esposo trabajaba ahí en Jairo. Ajá. Y Sí. en ese se casaron una pareja ya. Bueno. Entonces, aquí se estaba celebrando eso, pasaron mucho auto muy bonito, con unas flores bien bonitas, así, del matrimonio. Entonces, cuando nosotros, Steven, veamos eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Levantar Cuando dice levantar la cabeza, ¿qué se está refiriendo? ¿Ah? Levantar la cabeza para no ver a la gente. Que piense un momento, debo de pensar un momento, qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó en momentos especiales cuando Dios tuvo que tomar decisiones especiales. Y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, permite, Padre Celestial, que al invocar tu nombre en este momento lo hagamos con toda reverencia, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Amén. Y que al impartir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu que esté hablando con nosotros en nuestras mentes, para que podamos realmente tener nuestro corazón erguido en estos últimos días. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Romanos nos dice a nosotros que debemos de alzar nuestra cabeza, que levantemos nuestra cabeza, que nos animemos, porque nuestro tiempo está cerca. Estaba leyendo un libro que escribió nuestro hermano Bullón, y aquí donde dice, es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver a Jesús. Nosotros estamos viviendo en el tiempo que muy pronto veremos a Jesús. Y esto debe de estar en nuestras mentes, debe estar en nuestros corazones. Y con este sentimiento debemos de reunirnos para nosotros, Steven, planificar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer con relación a Hora Misionera. Debemos de reunirnos para planificar cómo van a ser las actividades futuras que vamos a hacer, para que el mundo conozca cuándo va a venir Jesús. No, que conozca que debe de estar preparado para su venida. No importa la hora, el día, el mes, no importa eso. Y es interesante, es imprescindible que nosotros podamos cumplir con esa misión que se nos ha entregado en nuestras manos. La Iglesia Adventista se le ha entregado en sus manos la predicación del mensaje del tercer ángel. Pero también la semana pasada, creo que hace 2 semanas, aconteció que borraron completamente todos los miembros de una iglesia adventista. Lo borraron a todos. Se cerró la iglesia. La iglesia fue fraternizada completa. Completa, todo, anciano, con todo el mundo. Fue fraternizada. Cuando estaba para poder armonizar una cosa con la otra, sabemos que todos, para la mayoría de los que están aquí presentes, participamos en 10 días de oración. Y en esos 10 días de oración, no sé qué usted aprendió. Pero en conclusión, como tuve que leer todo el material,
porque me tocó el privilegio de tener que leer todo el material, pude concluir algo que yo quiero pasárselo a ustedes y que ustedes lo analicen a ver si ustedes lo pueden hacer lo mismo. ¿Qué fue mi conclusión, hermano Steve? Mi conclusión fue que debo ahora de sentarme con eso, con todo lo que aprendí, para buscar cuáles son las sombras pequeñas. Las sombras pequeñas. Sombras pequeñas. ¿Qué es? No sé cómo se dice en Bajemente. No sé en Bajemente cómo se dice sombras. ¿Ah? No, no es la La sombra es algo un poquito más grande que el yacá, pero es un poquito más pequeño que el yaco. Así ya, Extendido. Como un lobito, la sombra. porque la sombra es como el lobo. Sí, Bueno. sí, pequeño. Las sombras, dice cazar las sombras pequeñas, porque ellas dañan el ganado. Cazar las sombras pequeñas, porque ellas dañan el ganado. Y me gustaría que ustedes, mientras voy hablando con ustedes, conversando con ustedes, usted vaya pensando cuál es mi sombra pequeña. ¿Qué es lo que yo tengo que es pequeñito, que aparentemente no significa mucho? ¿Qué tengo yo que no es pequeño, no es grande? Me gano, digamos, 1000 florines, pero solamente pongo 35 de 10. Bueno, te hago 10, no sí o no, mi amor. Sí, y puedo poner 15 más para la ofrenda y estoy dando mi 10 y estoy dando ofrenda. Pero pareciera como que es una sombrita pequeñita, porque estoy dando, pero no estoy haciendo lo correcto. Eso solamente es un ejemplo, ¿no? Eso solamente es un ejemplo. De cazar las sombras pequeñas. Y cuando estuve mirando eso, me fui a la historia del pueblo de Israel, de cuando salió desde Egipto para Canaán terrenal. Nosotros estamos aquí con la mira a llegar a la Canaán celestial. Ellos salieron de Egipto para llegar hasta la Canaán terrenal. En más del 95%, un poquito más, el 98%, vamos a decir un poquito más, el 99% de todas las personas que salió de Egipto con más de 20 años, solamente entró a Egipto, ¿cuánta gente? ¿Cuántos fueron los que salieron de Egipto? 600,000. Si usted divide, cualquier por ciento sería eso, hermano Cabarca. Si salimos 600,000 y de 20 años hacia arriba nada más entraron 2, ¿qué por ciento entró? Una milésima, ¿no? Estamos hablando de milésima. Hermanos, de lo que estamos aquí, ¿cuántos vamos a llegar? ¿Saben qué fue lo que aconteció con el pueblo de Israel que salió de Egipto, que no pudo entrar a la Canaán terrenal? La murmuración. Murmuración. Estaban murmurando. Y cuando estaban murmurando, muchas veces yo pienso que es, bueno, nos sentamos los tres aquí a hablar de Juliet. Se reunían, era para hablar un punto principal de Dios y segundo de los dirigentes. Murmuraba. Hasta a veces Dios tuvo que bajar, dice que tenía que bajar ahí al templo y pasaban algunas cosas difíciles. En una ocasión bajó y María, que estaba criticando, murmurando y hablando y viniendo por acá, pues se quedó amarillita, se quedó leprosa.
Y ya sabemos nosotros que cuando alguien del pueblo sucede con alguien del pueblo, cuando algo malo sucede con alguien del pueblo, el pueblo no avanza como debe de avanzar. Pasaron 7 días allí parados, esperando a María. Y le doy gracias a Dios y alabo en ese sentido a Moisés, porque Moisés, a pesar de que era su hermana personal, pero me imagino que si fuera otra persona también lo hubiese hecho, se quedaron esperando. Una paciencia prolongada, esperando qué iba a pasar con María para que María volviera al campamento. Pero nosotros estamos llamados a hoy, el llamado de hoy es ¿a qué? A cazar las zorras pequeñas. ¿Por qué tenemos que cazar las zorras pequeñas? Porque nosotros estamos viviendo en el último paso de la historia. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe usted cuántos años Dios le dio a Satanás para ser juzgado? A ver, ¿cuántos saben eso? ¿Cuántos años Dios le dio a Satanás para ser juzgado? ¿Ah? No, si no sabemos, ok, vamos a buscar eso. Busquemos eso. Usted puede buscar eso en internet, en los libros de hermana G. de White. Va a encontrar cuántos años Dios le dio a Satanás para luego ser juzgado. Y si vemos eso y hacemos una correlación con la historia de las 7 iglesias, vamos a darnos cuenta que nosotros estamos en el último paso de la historia. Antes había homosexualismo, pero las personas no iban a las autoridades para registrar esos matrimonios, ese asunto. No, eso no se hacía. No se hacía eso. Se juntaban y vivían allí y listo. Pero hoy día van a los oficiales a las autoridades competentes del país para que se haga un registro de hombre. Dice la palabra de Dios, cuando veamos eso de hombre con hombre, mujer con mujer casándose, entonces significa que Jesús está a la puerta. Y estamos viendo eso públicamente. Y muchos detalles más que no lo vamos a presentar ahora. Muchos detalles. Detalles que si usted como pastor, usted no se atreve a casar una pareja homosexual en Estados Unidos, alguno de los estados de Estados Unidos, entonces usted va preso por 6 meses. Usted va preso por 6 meses. Es totalmente una blasfemia contra Dios. Es una blasfemia abierta contra la palabra de Dios, contra el designio de Dios. En el principio Dios creó un hombre y una mujer. Sin embargo, hoy día ya prácticamente no debo ni de comentar mucho de eso, porque ya eso es una noticia vieja. Es una noticia vieja. Entonces, es momento de que nosotros, según dice el apóstol, dice Pablo, de que levantemos nuestra cabeza, porque el tiempo está cerca. Que ustedes podemos decir al que está a su lado, debe de sacudirlo para que no se duerma. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder participar del mundo de que realmente Cristo está a la puerta? ¿Conocen ustedes el momento especial en que vivimos, que ya es hora de despertar del sueño, que nuestra salvación, nuestra redención está más cerca de cuando nosotros creímos? El fin se acerca, avanza sigiloso y aparentemente insusceptible. El tiempo avanza tranquilito. Ayer comenzó el año y ya hoy estamos en el fin del último día del mes. Fácilmente pasaron 31 días. Aparentemente que fue ayer, ¿no? Ya hoy estamos a 31.
Así que prácticamente ya se terminó el primer mes. Y el tiempo va pasando así, fácil, suave, con muchas preocupaciones, muchas agitaciones, mucho corredero. Y a esa parte es a la cual me quiero referir, de que nosotros debemos de cazar esas zorritas pequeñas. Zorritas pequeñas. ¿Por qué? Porque de repente no estoy en ningún pecado abierto, pero tampoco asisto a la iglesia. No estoy en ningún pecado abierto, pero no dedico un momentico para estudiar la palabra de Dios. No estoy cometiendo, como dije ahorita, estoy devolviendo correctamente mi diezmo, mi ofrenda, sí, lo hago correctamente, pero no saco ningún espacio para visitar a alguien, sea de la iglesia o no. Y cuando nosotros estamos ayudando a otros, hemos aprendido, cuando estamos ayudando a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Dice aquí este título que la iglesia, y esto quiero que nosotros vigilemos esto, porque la iglesia se levantará. La iglesia adventista se levantará. La iglesia adventista brillará. La iglesia adventista, cuando llegará el momento que tomará un poder, tendrá un poder más grande que el poder que tuvieron los apóstoles. Cuando hablamos de los apóstoles me quiero inclinar más tanto al apóstol Pedro, que cuando caminaba y su sombra le daba a cualquier que estaba enfermo, pues era sanado. O sea que esta iglesia, le da pena decir amén, se levantará. Se levantará. Cuando se levante la iglesia, ¿estaré yo? ¿Estaré yo en medio de ella? ¿Estará usted en medio de ella cuando se levante y comience a hacer las obras que realmente necesita hacer? ¿Usted se levantará o va a seguir durmiendo? Vendrá muy pronto un zarandeo, donde todos seremos zarandeados. Todos seremos zarandeados. Y usted tendrá que tomar su posición. Me imagino que cuando una pareja de homosexuales va en Estados Unidos a pedirle a un pastor que lo case, él tiene que tomar su posición. O lo caso o voy preso. Es necesario que nosotros volvamos al libro negro. Antes la Biblia no tenía diferentes colores como tiene ahora, eran todas negras. Y a los adventistas le llamaban la religión del libro negro. Dentro de la iglesia adventista están aconteciendo cosas extravagantes. Y a veces pensamos que solamente es en los otros países por fuera. No, también aquí en Curazao. En estos días había un hermano que estaba predicando, y como estaba predicando un tema que era un poco fuerte, lo agarraron de la